Buenos días, alumnos. Continuando con las clases de instrumentación y control de procesos, vamos a ver otro tema, amplificadores operacionales. En la clase anterior vimos el principio de funcionamiento de un transistor. El transistor tenía dos funciones fundamentales, una era como interruptor y otra es como amplificador. En este caso, vamos a ver algunas de las aplicaciones del transistor en lo que es amplificador operacional, que es un circuito integrado de amplificación que cuentan con uno o varios transistores integrados en un circuito, como pueden ver acá en la figura. Un amplificador operacional es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua. Tiene dos entradas y una salida. Acá podemos ver el símbolo electrónico del amplificador. Es un triángulo, el símbolo de amplificador. Como dijimos recién, cuenta con lo que se denomina entrada no inversora, voltaje positivo, entrada inversora, voltaje negativo, Vout, que es la salida, y la fuente de alimentación, que B es BS positiva o BS negativa. Los amplificadores operacionales tienen amplia aplicación, tuvieron también amplia aplicación a partir del desarrollo de la electrónica. Hoy en día se utiliza mucho software para simplificar las funciones de un amplificador operacional, pero siguen vigentes. Las aplicaciones son comparador, seguidor de voltaje o tensión, amplificador no inversor, sumador, restador, integrador, derivador, conversor de corriente a tensión, funciones exponenciales y logarítmicas, convertidor digital analógico. Es decir, tiene una amplia aplicación principalmente orientada a lo que es operaciones matemáticas. Es la antítesis a lo que vendría ser el desarrollo de las operaciones matemáticas, operaciones lógicas en circuitos lógicos, que veremos más adelante. Bueno, surgió a partir de 1947 con el desarrollo de los tubos de vacío. Luego aparecieron los transistores reemplazando a los tubos de vacío y permitió el desarrollo de operaciones matemáticas. Bueno, a continuación vamos a proceder a explicar mediante ejemplos el funcionamiento del amplificador operacional. Para esto vamos a utilizar unos apuntes que desarrollé para poder explicarlo gráficamente y de tal manera que puedan comprenderlo rápidamente. Bueno, como dijimos, el amplificador operacional puede realizar operaciones matemáticas como suma, resta, integración, derivación, amplificación, funciones exponenciales y logarítmicas. Habíamos dicho que tenía una entrada no inversora positiva y una entrada inversora negativa. Este era el símbolo del amplificador, un triángulo, el cual tenía su fuente de alimentación de corriente continua, positiva y negativa. Y por otro lado tenía una salida. Vamos a ver qué sucede cuando aplicamos tensión en distintas partes. ¿Cuál es el resultado?
Suponiendo que tenemos como ejemplo este amplificador que tiene en la entrada no inversora 5 voltios y en la entrada inversora 10 voltios. Por otro lado tenemos como alimentación 15 voltios positivo, 15 voltios negativo y tenemos una salida. Lo que sucede acá es que el amplificador en la salida entrega como respuesta una tensión en relación a la entrada. Es decir, si nosotros tenemos una entrada con una característica, vamos a lograr una salida en función de lo que tengamos en la entrada. Vamos a ver acá en el ejemplo el amplificador operacional funcionando como comparador. Tenemos 10 voltios positivos, 5 voltios positivos. El amplificador funcionando como comparador va a relacionar las entradas y va a decidir, digamos, cuál es la más grande. Acá tenemos 10 voltios, que es mayor tensión, por lo que va a generar un bypass en la fuente de alimentación. Va a bypassear la tensión, digamos, más chica. Digamos, en este caso va a generar un bypass de los 15 voltios negativos y va a entregar a la salida 15 voltios negativos. Entonces la salida responde cortocircuitando la alimentación BS o BS+, dependiendo del caso. Acá vemos que la tensión de entrada es más alta en la entrada inversora, por lo tanto va a bypassear la fuente de alimentación entregando a la salida 15 voltios. El amplificador operacional, como lo indica su definición, tiene una impedancia muy alta y una ganancia muy alta. ¿A qué nos referimos con ganancia? Es decir, que es muy sensible, detecta los milivoltios y va a entregar a la salida una respuesta, ¿no es cierto?, a través del bypass. Suponiendo que tenemos 1 voltio en la entrada inversora y 1,0001 voltio en la no inversora, va a bypassear la fuente de alimentación a la salida, obteniendo 15 voltios positivos. Como verán, ante una respuesta ante una entrada con una diferencia de voltaje mínima, vamos a tener una ganancia muy alta a la salida. Estamos hablando de milivoltios y a la salida vamos a tener una respuesta directa desde la fuente de alimentación. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a conectar el amplificador operacional. Vamos a tener 2 voltios y 4 voltios. Y la fuente de alimentación en este caso va a estar conectada a 0 voltios y a 15 voltios positivos. Como tenemos 4 voltios que es mayor a 2 voltios, se va a bypassear la fuente de alimentación. En este caso tenemos 0 voltios. Vamos a entregar a la salida 0 voltios. Bueno, hasta ahí tenemos el ejemplo, digamos, sencillo del funcionamiento del amplificador operacional como comparador, es decir, compara las señales de la entrada y entrega a la salida de acuerdo a lo que tiene en la entrada
bypaseando la fuente de alimentación. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Suponiendo que tenemos el amplificador operacional con su fuente de alimentación a 0 voltios a 5 voltios. Tenemos la entrada inversora a 3 voltios, la no inversora con una señal alterna, senoidal, que tiene como pico máximo 5 voltios y como pico mínimo 5 voltios negativos. ¿No? Bueno, en este caso vamos a obtener en la salida otro tipo de respuesta. Como este amplificador funciona como comparador, se compara las señales de entrada y entrega una señal, digamos la salida. Acá vamos a tener como límite máximo son los 3 voltios, es decir, cuando la señal de la entrada no inversora va subiendo 1 voltio, 2 voltios, hasta llegar a los 3 voltios. Cuando llega a los 3,0001, o sea, empieza a pasar el límite de los 3 voltios, va a comparar y va a empezar a bypasear la fuente de alimentación los 5 voltios. Cuando llegue a la cresta en entrada, va a bypasear los 5 voltios y va a entregar en la salida una señal de este tipo, una señal pulsante. Volvemos a repetir. Tenemos en este amplificador, por un lado, 3 voltios en la entrada inversora y en la no inversora una señal alterna. Esta señal alterna tiene ciclos positivo y negativo de más y menos 5 voltios. Cuando en la entrada no inversora pasamos los 3 voltios, 3,001, 3,002, hasta llegar a los 5 voltios, se va a bypasear la fuente de alimentación positiva, los 5 voltios, y en la salida entregará un pico de tensión positivo de 5 voltios. Bueno, cuando la señal vuelva nuevamente por debajo de los 3 voltios, la señal alterna pase los 3 voltios, baje a 2,5, 1, 0, hasta llegar a los 5 voltios, se va a bypasear la fuente de alimentación, en este caso 0 voltios. Es decir, los 3 voltios van a ser mayores que la señal que venga de la entrada no inversora. Entonces vamos a tener un bypass de 0 voltios acá, entregando 0 voltios en la salida. Como verán, en la entrada vamos a tener un rango proporcionalmente largo de entrada que me va a entregar a la salida una señal pulsante de 0 voltios con digamos un pulso alargado en relación con el otro pulso que llega a 5 voltios. Bueno, hasta ahí vimos qué es lo que sucede con una señal alterna en el ingreso de la entrada no inversora. Bueno, ahora, ¿qué sucedería
si variamos el voltaje de la entrada inversora, lo que vamos a lograr es variar el ancho del pulso. Suponiendo que ahora tenemos la señal senoidal alterna en la entrada no inversora, y en la inversora tenemos 1 voltio, bajamos a 1 voltio, ¿no? Bueno, el rango en relación con el ejemplo que vimos recién, acá vamos a tener una variación en cuanto al ancho del pulso en la salida. Es decir, cuando la señal senoidal va subiendo, pasa los 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios en entrada no inversora, vamos a tener un bypass en la salida de 5 voltios. Por lo tanto, el pulso acá va a ser más alargado en relación con el pulso que vimos recién. Vamos a tener un pulso más alargado. Bueno, en conclusión, al hacer funcionar el amplificador operacional en modo comparador, vamos a poder generar pulsos de onda, digamos, cuadrada a la salida. Estos pulsos son utilizados en todo lo que es circuitos lógicos. A continuación vamos a ver las funciones de lo que se denomina oscilador y multivibrador. A partir del desarrollo de los amplificadores y de los transistores, podemos empezar a trabajar con lo que es señales y de ahí surgieron básicamente los osciladores por la capacidad de convertir una corriente continua en corriente alterna. Un oscilador es un sistema capaz de crear perturbaciones o cambios periódicos o cuasi periódicos en el medio, ¿no? Puede trabajar con distintas señales de onda de radio, microondas, infrarrojos, luz. En electrónica, un oscilador es un dispositivo capaz de convertir corriente continua en corriente alterna a una determinada frecuencia. Tengan en cuenta que acá estamos trabajando con la frecuencia en corriente alterna, es decir, podemos variar la frecuencia de cambio de los semiciclos de la onda senoidal a partir de una corriente continua. Además, un oscilador puede trabajar no solo con ondas senoidales, sino con ondas cuadradas. Un oscilador de onda cuadrada se denomina multivibrador. Acá pueden visualizar la corriente que genera un oscilador. Bueno, multivibrador. Multivibrador es un circuito capaz de generar una oscilación de onda cuadrada. Los multivibradores se dividen en dos clases: los aestables y los impulsados. Los aestables es de un funcionamiento continuo o de oscilación libre. Genera ondas a partir de su propia fuente de alimentación. Tenemos una fuente de alimentación de determinada característica y permanentemente el multivibrador va a estar generando oscilaciones de onda cuadrada. El otro multivibrador de funcionamiento impulsado es a partir de una señal de disparo, es decir, no funciona continuamente, necesita una señal de disparo para activarse
y tiene dos variantes. Si la señal de disparo posee dos estados, se denomina biestable, y si posee un solo estado, se denomina monoestable. Esto es el principio de funcionamiento, digamos, de multivibrador y de los osciladores. Están basados en amplificadores operacionales y todo lo que es electrónica con transistores. Si recuerdan, en amplificadores operacionales vimos la generación de una onda cuadrada a partir de una onda senodal en el ingreso de las entradas.